Hola, bendiciones. ¿Cómo están ustedes, mis amados hermanos, amigos, consiervos? Aquí con este tema que estoy seguro te va a volar la cabeza. Bueno, aunque es una esperanza para todos, pero no hay como tener esa convicción clara de que Jesús viene. Y prepárate. Yo te agradeceré que le pongas todo tu ser trino, cuerpo, alma y espíritu, a poder recibir lo que Dios tiene hoy para ti. Pero entreguémosle esta reunión al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y le decimos de esta manera: Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te pedimos, Señor, que seas tú quien gobierne, te lo pido, en esta reunión, y seas tú quien nos hable. Padre, que tu palabra, Señor, venga como el rocío en tiempo de necesidad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a adorar un poco al Señor. Quiero que, si no te sabes la letra, pues léela y cántala juntamente. ¿Estás de acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces, aleluya, te vas a disfrutar este canto. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regresas por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Ten por seguro que Jesús viene. Y Él viene por una iglesia, pues, saludable, diría yo, una iglesia que esté preparada para su encuentro. Y este es el tema que vamos a ver en estos discipulados que vamos a tener durante los próximos días o días de discipulado. Entonces, tal como te lo dije, prepárate,
Ten tu cuaderno, tu Biblia, y acuérdate que no solo es de que escuches o oigas, sino que escuches y tengas entendimiento. Y de esta manera pues puedes recibir esta enseñanza con gozo. Bueno, entonces el regreso del amado. Usted dirá, mire, de la venida de Jesús todos hablan, y la verdad que desde que yo tengo memoria dicen que Él ya viene, pero no viene. Lo que sucede es que Jesucristo dijo, yo regresaré, y se convirtió en una expectativa, y los apóstoles cuando escribieron las cartas, e inclusive en el libro de Hechos, hacían mención de que todos deberíamos de tener expectativa, prepararnos para ese encuentro. Y esto de prepararse obliga a que tengamos que rebuscar o entender y tratar de saber qué es lo que sucede y cuándo llegará a suceder. Porque cualquiera podría pensar, sí, pero durante las generaciones posteriores a los discípulos también lo estaban esperando. Sí, por supuesto, pero eruditos que lo estaban esperando también estaban expectantes. Ellos decían, ojalá que sea a mi generación que nos toque este turno. Pero realmente ese momento, ese turno iba acompañado de señales y ciertas características de ese tiempo. Y no sé, pero a nosotros nos tocó ver esas características, como nunca se están cumpliendo y se están acelerando, diría yo, esos tiempos. Cuando uno habla de la venida del Señor o esos últimos tiempos, se utiliza la palabra escatología. ¿Qué significa escatologia? O sea, estudio de la palabra escatos. O sea, es como decirte, los tiempos escatos son la recta final de la carrera o cerca de la meta. A eso se refiere escatos. Entonces, o postreros tiempos. Entonces, en los evangelios, por ejemplo, quedó constatado, el Señor quería que quedara constatado acerca de esos tiempos. En Mateo 24 y parte 25 habla de esos tiempos. Marcos 13 también habla de esos tiempos. Lucas en Lucas 21 habla de esos tiempos. Pero el Evangelio de Juan prácticamente no hay un capítulo de escatología. Y yo lo entiendo por qué. Porque a Juan se le concedió tener no un capítulo, sino un libro de escatología. Y esto es el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que conforme vayamos en en estos discipulados vamos a entender acerca de esto. Entonces Juan, él fue el que se le concedió a tener esos detalles acerca de la venida del Señor. Entonces, ahí donde estás, quiero que abras conmigo tu Biblia y vamos a irnos al Evangelio de San Juan. Entonces, ve conmigo en Juan capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Entonces dice de esta manera la Escritura. Hablando Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy, mire, ahora que hay que empezar a darle el entendimiento a la combinación de palabras o la forma como lo expresó. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces dice, y si me voy, preparo un lugar para vosotros, pero dice, vendré
otra vez. Diga conmigo, vendrá otra vez. Y dice, y os tomaré. O sea, mire, no solo vendrá, sino que viene con la expresión, Él nos agarrará, de alguna manera nos iremos con Él. Y dice después, para que donde yo estoy, ahora que hay otra combinación de palabras curiosas, donde dice, yo estoy, o sea, donde Él está en ese momento cuando Él está diciendo esto. Entonces cualquiera diría, pero físicamente no lo miraban. No, porque esto era una figura espiritual. Porque donde yo estoy, ahí estarán ustedes. Entonces, es interesante porque aquí lo que está dando a entender es que nosotros tenemos que ver, entonces, si el Señor nos va a llevar a donde Él está, tenemos que entender dónde estaba Él en ese momento, pero no físicamente, sino en su condición espiritual, en la condición que Él desarrolló como en su madurez espiritual. Y Él dice, y al que alcance esta madurez, pues va a estar conmigo porque fue preparado. Bueno, pero ahí mismo, si usted lee más adelante, aparece también cuando Él dice, ¿dónde es que estuvo? Entonces dice en el verso, capítulo 14, ahora en el verso 10, dice de esta manera. Mire y póngale atención. Entonces dice así, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, ¿dónde es que Él estaba? Estaba en el Padre. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Pero mire también cómo dice el verso 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, cuando Él habla aquí, ¿cuál es ese en ese día? Pues ya está prácticamente hablando en el día cuando Él nos venga a tomar, y cuando Él tengamos que presentarnos delante de Él cara a cara. Y Él, pues, tendremos que atravesar un tribunal de Cristo para ver si fuimos aprobados y si logramos alcanzar esa estatura de madurez, si logramos conocer al Padre como Él estaba en el Padre, como dice ahí, en ese día conoceréis, en ese día se van a dar cuenta que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿cómo para poder Él dejarnos la seguridad de que nosotros podíamos llegar a esa estatura? Entonces posteriormente Él dice, pero no van a estar solos. Yo les dejaré a alguien, al Espíritu Santo, para que los forme, para que los establezca, para que Él los prepare, a Él los prepare para ese encuentro, para poderse presentar para poder presentarse delante de mí y tener la seguridad que están en el Padre. Entonces, eso nos da la convicción de que no importa la época en que tú vivas, tú tienes que ser formado. Y si tú duermes o tú mueres, ¿verdad? Tú tenías que haber llegado a una estatura para saber de que en tu etapa de haberte despedido de esta tierra, aunque no te despides porque tu espíritu va a cierta ubicación, tú ya conocías al Padre como Él quería. Entonces mire cómo dice con relación al Espíritu Santo en nosotros, siempre en Juan 14, 16, en Juan 14, verso 16. Léanlo conmigo y dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté, mírelo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de verdad. Es más, en otros evangelios, incluso más en otro verso aquí en Juan dice que el Espíritu Santo nos llevará a la verdad, quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce.
pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros. Aleluya. Y estará con vosotros. Entonces, qué hermoso saber de que mi Señor, queriendo preparar a su amada iglesia como su esposa, a quien va a desposar, la quiere preparar y dejó al Espíritu Santo. Y encontramos en la Escritura muchas figuras de cómo es que el Espíritu Santo prepara, cuida a su amada. Por ejemplo, recuerdo ahorita que el libro de Ruth en el Antiguo Testamento también es una figura de cómo es que una moabita, o sea, no era judía, una gentil, se casa con un judío. Y esta es formada, preparada por Noemí, su suegra, que es figura del Espíritu Santo. También encontramos Esther, la reina Esther, que también era judía y se casa con un rey. Esta dice que es preparada por un siervo del reino que la forma, le da todas los preparativos para ser preparada para la boda con el rey. Y así pues, que por cierto, este es el tema que vamos a seguir viendo posterior a esto, los preparativos de la novia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, lléname de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me guíe, pero no para poder que en esta tierra seas, alcanzar tus metas de esta tierra. No, claro que el Espíritu de Dios lo puede hacer, pero que esas metas te sirvan para poder dar testimonio, para poder resplandecer a otros de que el Espíritu de Dios está en ti y que te está formando para un advenimiento. Ahora, si habían enseñanzas de que Él viene, claro que las hay. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice que Él tenía 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Prácticamente uno lo aborreció, incluso blasfemó contra Él. Pero el de la derecha, siendo ladrón, como que tuvo un encuentro o conoció de Jesús antes. Porque cuando estando en la cruz, Él le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y mire cómo le respondió el Señor. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo: cuando vengas. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Así es la secuencia. Hoy estarás en el paraíso. Pero mire cómo lo dijo Él: acuérdate de mí. E inclusive cuando Juan escribió el Apocalipsis, él hizo la referencia de que seguro él iba a venir. Y en Apocalipsis capítulo 1 verso 7, Juan escribió de esta manera: he aquí viene, otra vez la palabra, Él viene. Pero aquí dice con las nubes. Alguno lo podría asumir que son nubes naturales, pero se entiende que son nubes espirituales. Aquí eso es cuando Él venga en su venida, viene con su iglesia, nubes de gente. Y todo ojo le verá. Todo, diga conmigo, todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron, dice, los judíos, los israelitas, y también toda tribu de esta tierra. Eso solo puedo yo tener la convicción de que puede suceder por medio de la tecnología que existe ahora, virtualmente. Usted puede proyectar, filmar en este momento, por ejemplo, estamos viendo ahorita el huracán que atravesó el Iota, ¿verdad? Y gracias a Dios ya llegó a Guatemala como sencillamente una depresión tropical.
Pero todo el mundo estaba al tanto, y en el momento cuando él estaba entrando a Nicaragua podíamos verlo en todo el mundo, que era lo que estaba sucediendo, y eso solo puede suceder ahora con la tecnología que existe en estos momentos. Entonces tenemos que comprender que si él dijo que él venía, él viene, y estamos a las puertas. Pero lamentablemente la tradición cristiana, hay algunas líneas de creencias que nos pueden confundir. Pero, por ejemplo, yo quiero hoy actualizar o llevar debajo esa la línea correcta. Por ejemplo, la tradición evangélica dice de esta manera, mire, y dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces ellos dicen: ya vio. Entonces nadie sabe ni la hora, y esto lo dijo Jesús. Nadie sabe ni la hora ni el día. Entonces no, eso no lo vamos a saber, nos va a agarrar de sorpresa. Y viera que no. Usted dirá: pero si esto lo dijo Jesús, sí, pero esto lo dijo Jesucristo cuando él estaba en forma ungida, o sea, era un hombre ungido, obviamente con la deidad del Padre, pero él tenía una figura como hombre, porque él se despojó de todo para ser siervo. Tomó incluso la figura de esclavo israelita bajo el yugo romano. Y prácticamente él en ese momento bien dijo: eso no lo sabe ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Obviamente, cuando él asciende glorificado, él y el Padre uno son. Entonces él seguro sabe en qué momento él tiene que venir, y él necesita que su iglesia sepa también ese momento. Por ejemplo, también dice la tradición cristiana, dice: mire lo que dice Mateo 24:43. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Entonces Jesús dijo que él vendría como ladrón en la noche. Entonces nadie sabe cuándo viene ni cómo va a aparecer. Pero nuevamente la Escritura, incluso los mismos apóstoles, cuando escribieron las cartas, ellos hicieron mención de que efectivamente este verso iba a agarrar prácticamente con la puerta, iba a agarrar a aquellos que estaban durmiendo, no estaban velando, no estaban siendo preparados. Por ejemplo, mire cómo dice la Escritura en Apocalipsis 3:3. Y aquí póngale atención a este verso. Mire cómo dice aquí. En Apocalipsis 3:3 es un mensaje que se le da a la iglesia de Sardis. Y dice así: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, le dice a la iglesia de Sardis. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que este es un mensaje del mismo Señor Jesús también, que le está hablando a las iglesias. Y él dice, ahora miremos los versos: si tú velas, por supuesto, no te sorprenderá mi venida como ladrón, y sabrás la hora en que yo he de aparecer. Pero también Pablo se lo escribió a los de Tesalonicenses de esta manera. Mire cómo dice la Escritura: mas vosotros, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 en adelante: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día, ¿cuándo? El día de su venida, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es que el que está velando
y el que es hijo de la luz. O sea, aquí es de la luz del Espíritu de Dios que te revela la palabra, que te abre la palabra y tú la logras entender. Entonces tú logras ver por la luz de su unción detalles que están reservados para aquellos que la buscan, que están de día, que están buscando, deseosos, y tienen ese anhelo de verlo, ¿verdad? Entonces, siendo así, si ya sabemos entonces que definitivamente Él viene y que Él quiere hacérnoslo saber con detalle y que estamos ya cerca a las puertas, entonces usted dirá, ¿y usted por qué dice que estamos a las puertas? Bueno, para poder entender esto tenemos que ver una línea de tiempo, y para esto pues he diseñado esta línea de tiempo para que tú puedas comprender la secuencia previo a su venida. Entonces, si nosotros tenemos en esta línea de tiempo ahí donde este marca 0, podemos decir que es el año de su nacimiento. Después Él asciende, o Él pues es a los 33 años y medio, dice, Él pues se presenta como una ofrenda. Dice también la Escritura que posterior a este tiempo, Él iba a ocurrir un tiempo para venir. Y esto es lo que se llama su epifanía o su segunda venida, que es la que estamos viendo. Entonces acuérdense que Él viene en un periodo de tiempo que es la epifanía o su segunda venida. Pero dice que antes que Él venga en su segunda venida, tiene que suceder en la tierra la 70 que está profetizado, la 70 semana de Daniel, profetizada en este libro. ¿Qué es eso de las 70 semanas? Entonces Él profetizó varias semanas que iban a estar ocurriendo, y de las 69 a las 70 prácticamente dejó un lapso de tiempo, dijo, pero la 70 está destinada para los últimos tiempos. Cuando hablamos de una semana son 7 días, y la figura cuando en Daniel se habla son años, o sea que son prácticamente antes de su epifanía van a suceder 7 años, divididos en diferentes porciones que están escritos en la Escritura. Dice de esta manera, mire cómo dice: 3 años y medio aparecen en Apocalipsis capítulo 11, se llama la gran tribulación. Pero antes de estos 3 años y medio, hay otros 3 años y medio que se le llama la tribulación. Entonces, sumando los dos nos da los 7 años. Ahí está la semana 70 de Daniel. Pero también encontramos en Apocalipsis capítulo 9 que aparecen prácticamente 5 meses, que son 150 días. Y se le denomina como el periodo pretribulacionario. Entonces, acuérdense ahí desde Apocalipsis 9, verso 1, hasta prácticamente Apocalipsis 12, habla de esta semana 70 de Daniel con el periodo pretribulacionario. Y en el capítulo 8, en el último verso, aparece el momento deseado o esperado. Y es nada menos cuando la iglesia sube como, mire esto, como un águila volando. Y el Señor dice que Él viene y la toma, que es como lo leímos hace un rato. Y esa se llama que es su parusía, y lo vamos a estudiar posteriormente. Y el momento cuando es tomada, esa palabra en el griego es arpazo, que eso es arrebatamiento. Ahora, la iglesia es tomada, pero tiene que pasar el tribunal, como lo mencioné. Ahora, en el tribunal, obviamente, tal como lo mencioné, lo dije, él tiene que, pues, la persona tiene que pasar un juicio para ver si sus obras fueron dignas para
poder irse con el amado. Aquellos que lograron tener el peso, lograron alcanzar la madurez, lograron ser otra vez formados por el Espíritu Santo para tener al Padre y vivir en el Padre y tener al Hijo, llegar a esa estatura, el varón perfecto, dice la Escritura que son dignos de las bodas. Entonces el Señor se lleva a esta iglesia, que es pues una iglesia, realmente no es toda la iglesia, es una porción de la iglesia, porque muchos no van a poder ser aprobados, ahí donde dice en el tribunal. Entonces estos que no fueron aprobados, dice la Escritura que van a tener que retornar de alguna forma avergonzados, y van a atravesar esta semana 70 de Daniel para ser purificados, con la única condición de que ellos pueden alcanzar la salvación en el reino milenial. Ahora, la Escritura dice que desde el periodo de tiempo que ocurre desde prácticamente podríamos decir el año 0 hasta el final, podríamos decir que son 2000 años. Pero hoy vamos a entender cuándo inician estos 2000 años. Y ahorita usted me dirá, ¿y de dónde se fumó usted que eran 2000 años? Bueno, eso es parte de lo que queremos enseñar en estos discipulados, que definitivamente hay mucha figura que habla acerca del por qué 2000 años son previos a su epifanía o su segunda venida. 2000 años, dirá usted. ¿Qué son esos 2000 años? Bueno, entonces vamos ahora a estudiar los 2000 años. ¿Por qué 2000 años? Entonces, para poder entender esto de los 2000 años, tenemos que entender algunos versos que están en la Escritura acerca de los tiempos. Mire, entiéndame esto. Dice la Escritura que nosotros aquí en esta tierra, nosotros vivimos por un tiempo cronológico, o sea, como si fuera el reloj, 1 segundo, 2 segundos, tic, 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 y ese se llama un tiempo cronos. Pero en la dimensión espiritual, o a donde vamos a ir, o donde está el Padre, donde está el Hijo, donde están los seres vivientes, ellos viven en un tiempo, oiga esto, kairos. Entonces es un tiempo que es una elongación de tiempo, y en ese tiempo pues prácticamente podríamos decir que no hay tiempo, ¿verdad? Pero de alguna manera Pedro lo trató de explicar de esta manera y que quedara como una figura para nosotros. Entonces mire cómo dice en 2 Pedro capítulo 3 verso 8. Dice así: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años. Oiga esto, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces esto es interesante porque por ejemplo, cuando estemos en ese momento de llegar al tribunal de Cristo, dice la Escritura que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo así un abrir y cerrar de ojos? Porque en esa micra de tiempo, en el tiempo kairos, que para nosotros pues podría ser una micra de segundo, allá puede ser mucho tiempo. Si uno hace la relación 1000 años, un día, una fracción de segundo de un día aquí, allá pueden ser muchos días. Entonces en ese abrir y cerrar de ojos uno puede ir y regresar. Aquellos que no pasaron la prueba, o sea que regresan avergonzados, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos estaban en un mismo lugar y regresan en el mismo lugar en una micra de segundo, y ellos saben lo que pasó. Es más, ellos le van a decir al que está a la par, estuve en un tribunal, ¿cómo no sé que has estado todo el tiempo? Y no le van a creer, pero se va a encontrar con otros que tal vez también regresaron avergonzados.
Pero también en ese grupo pueden haber algunos que no aparezcan. Que dicen, ¿y dónde está fulano y tal? Seguramente salió, seguramente se fue, a lo mejor fue raptado. O sea, como es una minoría, no van a poder entenderlo. Pero, ¿de dónde salen los 2000 años? Entonces, aquí hay una relación, una referencia con relación a, hay muchas referencias, pero hay una referencia con relación al samaritano. Dice que el buen samaritano, que es figura de Jesucristo, dice que él se encontró a alguien que estaba herido, pero un herido que prácticamente tuvo la oportunidad de ser ayudado por un fariseo y este siguió de largo. Un levita, o sea, gente religiosas, y también siguió de largo. Pero el samaritano que vino y atendió a este judío, pues que está herido, y dice que se lo llevó a un mesón. Entonces, mire cómo dice la escritura cuando, dice que él con vino y aceite primeramente le limpió sus heridas y después con vino y aceite lo ungió para curar esas heridas cuando estaba él ahí tendido. Y posteriormente él se lo llevó a un mesón. Pero mire cómo dice la escritura. Entonces dice en Lucas 10:35. Esto es interesante y quiero que le ponga atención ahí donde está. Al día siguiente, el buen samaritano, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero. Entonces mire, aquí es importante que usted mire porque dijimos que todos son figuras. Entonces, un denario era un día de trabajo. Entonces, prácticamente él estaba dando el dinero de 2 días de trabajo. Entonces, si el buen samaritano es figura de Jesucristo, el mesonero es figura del Espíritu Santo y el herido es figura de la iglesia, que es recogida por el Señor Jesucristo, es sanada por el Señor Jesucristo y posteriormente el Señor Jesucristo se la entrega al Espíritu Santo y le dice, prepáramela, cuídamela. Pero aquí es interesante cuando dice, y todo lo demás que gaste. O sea, él está diciendo, yo regreso en 2 días o en 2000 años. Pero si gastas un poco más, si se me llego a extender una fracción de más, yo también te lo voy a pagar. O sea que esta es una expresión linda porque pueden haber una fracción más para esto, lo que él menciona ahí. Pero hay otros versos también que hacen referencia también de los 2 días. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, oiga, ¿se acuerda que es cuando Jesucristo se encuentra a la mujer samaritana en el pozo? Jesucristo dice que ellos con sus discípulos iban para Jerusalén. Oiga esto, Jesucristo asciende para Jerusalén, pero en el camino pasa por Samaria. Samaria es interesante porque es un pueblo que está combinado, donde pues se desarrolló con gentiles, gente que no era judía, y con judíos. Y por eso los judíos de alguna manera los tenían así como, los masticaban, pero no los digerían. Como diríamos nosotros, no va a ser que me contamine con uno de estos samaritanos. Entonces, es interesante de que dice que él habló con la samaritana y cuando él le testificó, dice que ella se fue prácticamente a dar testimonio, y cuando regresa con los demás samaritanos, él les testifica y les habla, y ellos quedan tan impactados. Y mire cuál fue lo que sucedió. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos,
Y dice, y se quedó ahí 2 días. Y luego siguió su camino a Jerusalén. Usted dirá, pero esto está muy jalado. Mire, lo que pasa es que la escritura está llena de figuras. Y nosotros tenemos que entender las relaciones que hay en ella. Bueno, imagínense, hasta en Oseas, capítulo 6, verso 2, ¿por qué hacen esa relación de días? Y sobre todo de 2. Dice ahí, en Oseas 6, 2, nos dará vida después de 2 días. Y al tercero, o sea, iniciando el tercero, dice, aleluya, nos levantará y viviremos delante de Él. Qué hermoso, la verdad, la escritura. Bueno, pero hay muchas figuras. Le voy a hablar esta otra figura también muy interesante acerca de los 2 días. La creación. ¿Usted se acuerda que en Génesis capítulo 1 habla de que Dios creó en 6 días y cada cosa lo hizo en su día, dice? Incluso el hombre lo creó en el 6º día, pero dice que el 7º día Él reposó. Bueno, nuevamente, si tomamos la figura de que un día son 1000 años, bueno, entendamos. Acuérdese, Él hizo 6 días creando, pero dice que un día reposó. Pero acuérdese, cuando vimos la línea tiempo, también hablamos, y ya no lo expliqué, que posterior a su epifanía, dice la escritura que va a haber un milenio, van a haber 1000 años, donde todos reinaremos con Cristo. O sea, la iglesia va a reinar con Cristo. Los aprobados van a reinar con Cristo, o aquellos que pues prácticamente salieron de la tribulación y dieron la talla. Muchos van a morir y dieron la talla. Ellos van a reinar también con Cristo, pero no como esposa. Entonces dicen, ese milenio es otro día. Entonces, si hacemos las cuentas actualmente, desde el Edén hasta el año 0, físicamente han pasado 4000 años. Y desde el año 0 hasta ahora, pues han pasado 2020 años, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 4 años del Edén al año 0, y tenemos 1 año del reposo, que es el año del milenio. Entonces 4 más 1 día, 5 días. Entonces nos quedan 2 días que casualmente coinciden con el año 0 hasta el 2020 que estamos viviendo. Entonces te dirá, ¡ala! Pero eso está muy jalado. No, esto solo viene a confirmar que el Señor siempre estuvo esperanzado a que se llegara a esta culminación. Y de esta manera, pues, usted dirá ahora, entonces, los 2000, ya, me convenció, pastor. Los 2000 años definitivamente son los que estamos viviendo, o estamos en la recta final de los que estamos viviendo. ¿Cuándo inician? Y cualquiera podría pensar que inician con el año 0, pero no, porque el mismo Señor Jesús dio la referencia. Miren Mateo 26, verso 63 y 64. Y esto fue cuando Jesús fue presentado ante Herodes y fue confrontado antes de llegar a la cruz. Entonces dice que Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y además les digo que a partir de ahora, mire, léanlo nuevamente, a partir de cuándo, de ahora, de cuando Él está
por ser presentado en la cruz. A partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene, y ahí está, y que viene sobre las nubes del cielo en su epifanía. Entonces, aquí entonces ya podríamos nosotros asociar los 2000 años a partir del año 33 en esa línea de tiempo. Pero miremoslo pues nuevamente en la línea de tiempo que estábamos observando. Entonces mire, si tenemos esos 2000 años, eso quiere decir que si él dijo a partir de ahora y él tenía 33 años y medio, podríamos pensar que su epifanía es en el año 2033 y medio. Sumando 2000 más 33 y medio, su epifanía. Pero hablamos acerca de que habían 7 años, o la semana 70 de Daniel, como lo mira ahí en su pantalla, y habían 150 días, que es, llamémosle, medio año. Eso quiere decir que 2033 menos los 7 años y medio, podríamos estar diciendo que él estaría apareciendo, o el arpazo podría estar sucediendo en el año 2026. Y usted ahorita pues me podría estar diciendo, qué suerte, todavía tengo años para prepararme. Pero mire, lo que le voy a enseñar ahorita lo va a asombrar. Todas estas enseñanzas yo lo he estado recibiendo de nuestro apóstol, el apóstol Sergio, y la verdad que tiene tanta sabiduría. Y miren lo que le voy a enseñar ahorita en adelante. Para comprender esto necesitamos entender acerca de los calendarios. Nosotros, en nuestro calendario actual es un calendario gregoriano. ¿Por qué es gregoriano? Porque el Papa Gregorio, vamos a leer ahorita, fue el que lo estableció y sustituyendo al calendario juliano. Pero léalo conmigo, vamos a leer cómo es acerca de este calendario gregoriano. Dice, este calendario es originario de Europa y es utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Esta información, por cierto, yo la saqué de Google allá en Wikipedia. El Papa Gregorio XIII promulgó su uso por medio de la bula Intergravísimas, pero ¿cuándo? En 1582. Y sustituyó este calendario gradualmente en distintos países al calendario juliano, que pues lo estableció Julio César y lo instauró en el año 46 a.C. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quién lo hizo? O sea, si el Papa Gregorio fue el que lo estableció por medio de una bula, o sea, por un edicto papal, tuvo que haber habido alguien que lo diseñó, y efectivamente, ¿quién lo diseñó? Pues fue un obispo, Dionisio se llama, y dice la escritura que, bueno, no la escritura, dice la historia, que él cuando lo hizo, él lo que hizo fue corregir prácticamente errores que tenía el calendario juliano. Pero ¿por qué se estableció el calendario juliano? Porque el calendario juliano vino a sustituir el calendario romano. Pero leámoslo tal para que usted se dé cuenta. Mire aquí. Entonces dice así la escritura. La escritura, ¿verdad? Mire, siempre deseoso de hablar la palabra. Bueno, dice la historia. Dionisio, que es este obispo que le hablé, el exiguo, nació en el año 460 y falleció en el año 525.
O sea que prácticamente pasaron casi 1000 años desde cuando él diseñó este calendario, que pues cuando él lo diseñó no se llamaba gregoriano, pero dice así la historia, mire. Fue un monje erudito y matemático de origen bizantino, conocido sobre todo por ser el creador del cálculo del año Domini, del año del Señor, para calcular la fecha de la Pascua en sustitución del calendario juliano en el calendario gregoriano que lo sucedió y perfeccionó. O sea que él vino y perfeccionó el calendario juliano. Ahora, es interesante entender esto también, que ¿por qué ellos tuvieron que establecer estos calendarios? Porque el calendario romano, que así se le llama, este calendario tenía varios errores. Uno, los meses tenían la misma cantidad de días. Y entonces ellos venían y cada cierto periodo de tiempo tenían que ir agregando o quitando días para poder alinear prácticamente el calendario en la forma correcta, conforme al calendario correcto, llamémosle así. Entonces vino el calendario juliano, que quien lo creó pues lo estableció, y Julio César lo establece, corrige esto de los meses, pero él no corrige lo de los años bisiestos y también otros desfases que Dionisio el Exiguo logró corregir. Entonces prácticamente él llegó a perfeccionar el calendario juliano. Pero mire que esto lo dice la historia misma, que él cuando establece el año 0 tiene un problema. Y dice así la escritura, mire, dice así: el problema es que Dionisio, esto lo saqué de Wikipedia, se equivocó en unos, mire, de 4 a 7 años, al datar el reinado de Herodes, el primero, el grande, por lo que dedujo que Jesús nació el año 753 AUC. Y esto de AUC lo que significa es ab urbe condita, que es desde la fundación de la ciudad de Roma. O sea, era desde el año del año romano, calendario romano. Y dice cuando debió suceder en el año 746. O sea que él tuvo un desfase y no se tienen ni por qué hablan de 4 a 7 años, porque no tienen exactamente la fecha del reinado de Herodes. Pero es un desfase de 4 a 7 años. Entonces, nuevamente, agarrando nuestra línea de tiempo, donde estábamos aquí con el año 2026, si le quitamos estos 4 o 7 años de error que cometió Dionisio, pues prácticamente el Señor podría estar viniendo entre el periodo del año 2019 al 2022. O se extienda, como decía el mesonero, y si el Espíritu Santo necesita algo más, yo te lo pagaré. Pero prácticamente estaba hablando de centavos. Por eso es que nosotros estamos viviendo la época que muchos desearon vivir. Porque el Señor puede venir ya, como puede venir ahora, puede venir en estos años, pero estamos a las puertas. Y aquí, sin tomar en cuenta que, oiga esto, sin tomar en cuenta todas las señales. Yo ya platiqué, ya he hablado, incluso tengo que actualizar acerca de los escenarios escatológicos a principio de año. Y sería bueno que usted no ha visto ese video, lo viera, lo buscara, los escenarios escatológicos, porque habla acerca de cómo es que se han ido cumpliendo todas las señales que Jesucristo habló, e inclusive están escritas en la Escritura acerca de este tiempo hermoso. Entonces,
Ahora, puede ser que alguien de los que me está escuchando me dirá, mire pastor, pero hay versos que dicen que Jesús no puede venir si no, y empiezan a relatar este verso. Y yo diría que son versos mal interpretados. Por ejemplo, mire, versos mal interpretados, que es importante que usted los entienda, dice así. En Mateo 24:14 dice así. Mire, es que acuérdese que Mateo 24 es el capítulo escatológico de Mateo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, dice, como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la gente dice, mire, ya vio, antes que venga Jesús, tiene que predicarse este evangelio a todo el mundo. Pero nuevamente, lea, por favor, lea y entienda la palabra que significa fin. Y esta palabra fin es fin de tiempos, no el fin de su venida, es el fin de los tiempos, que está hablando acerca de prácticamente al final del milenio. O sea que al final del milenio, por supuesto, va a tener que toda criatura de esta tierra va a tener que rendirse al Señor, y durante ese milenio va a estar el Señor con la iglesia reinando, preparando a todos los demás para que le conozcan, incluso las generaciones que vayan naciendo, ¿verdad? Pero también hay otro verso que utilizan. Mire cómo dice Hechos capítulo 3 verso 19 en adelante. Por tanto, dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Aquí está Pedro predicando después de que fue sanado el cojo de la Hermosa. Y le está hablando a los sacerdotes, a esta élite que estaba en el templo, que no se explicaban cómo es que estaba brincando. Y dice, a fin de que en tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. O sea, Jesús viene, dice. Pero mire aquí, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Bueno, entonces mire, aquí entonces algunas personas dicen, ya vio, antes de que el Señor venga tienen que ser restauradas todas las cosas aquí en la tierra. Entonces nosotros eso lo tiene que restaurar la iglesia. La iglesia tiene que restaurar, por ejemplo, la política. La iglesia tiene que restaurar la educación. La iglesia tiene, y entonces ya han diseñado 7 montes. Y la verdad, mire, no es así, al contrario. Apocalipsis habla de que Babilonia estará sentada sobre los 7 montes, y habla de tantas ciudades que están sentadas sobre 7 montes, como señal y figura de que el mundo va a tener que ser prácticamente gobernado y legislado por estas entidades que vienen, como la bestia, el anticristo, el falso profeta. Pero el Señor se tomará la iglesia para que no sea partícipe de esto. Esta restauración que habla aquí nuevamente es la restauración de la iglesia, que es cuando Él la tome, la restauración de Israel, que es cuando Él venga en su segunda venida, porque ellos prácticamente van a rendirse a Cristo y lo van a reconocer, y es la restauración de la humanidad, que es en el milenio, como hablamos, cuando todos conozcan a Cristo. O sea que, por supuesto, que va a haber una restauración de todas las cosas, y Él estará reinando, y Él estará ahí, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos que ser cuidadosos, porque puede ser que alguien te diga, el Señor no viene por esto y por esto. Yo te digo que el Señor sí viene. Bueno, me quedan unos cuantos minutos, pero yo quiero predicar hablarte acerca de ciertos temas o palabras que se refieren a su venida. Mira, esto es muy importante.
Un término muy utilizado, y le voy a poner el término griego para poder diferenciarlo a los demás, porque la palabra en español siempre habla venida, 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 o manifestación o revelación, pero podría ser lo mismo, pero no. Tiene una definición diferente según la palabra griega. Eso es lo rico del idioma. Usted va a encontrar la palabra apocalipsis, la palabra parusía, la palabra epifanía, la palabra faneros y la palabra faino. Y usted dirá, ¿qué es ese número que aparece ahí en la pantalla, pastor? Bueno, lo que pasa es que si usted logra, usted quiere validar lo que le estoy diciendo, puede encontrar una Biblia que tenga referencias del Strong's, que son prácticamente la traducción del hebreo al inglés o del hebreo al griego, y también ya hay una traducción al español, y las referencias que utilizó este autor fueron números. Entonces el Apocalipsis es el número G602 porque es del Nuevo Testamento, y así nuevamente los demás. Bueno, entonces, siendo así, ¿dónde aparecen estas palabras? Bueno, nuevamente con nuestra línea de tiempo vamos a entender cada una de estas. Por ejemplo, si usted mira ahí en su línea de tiempo, cuando oiga de epifanía es cuando Él venga en su segunda venida al final de la gran tribulación. Epifanía. Pero la palabra parusía es cuando Él venga por su iglesia. Y esto es, pues, cuando Él venga en su venida secreta. Sí, mire, cuando Él venga en la epifanía, Él viene en una venida pública. O sea, porque dice que todo ojo, como lo leímos, todo ojo le verá. Pero cuando Él venga en su parusía, no lo va a ver todo ojo. Solo lo van a ver aquellos que fueron preparados, formados, que estaban ansiosos, expectantes de su venida. Y de la misma manera, igual encontramos esta relación de enseñanza en los evangelios, porque dice que Jesucristo llega a Jerusalén en secreto, dice, y posteriormente entra públicamente. Es cuando le tiran los ramos y les tiran las alfombras, ¿verdad? Y después encontramos la otra palabra que es apocalipsis. ¿Y dónde es eso? Pues es la manifestación, la revelación de Jesucristo que puede ocurrir en estos 2000 años, es lo que Él quiere que se nos revele. Pero usted dirá, no, apocalipsis es cuando ese al final. No, el Señor dejó establecido esta palabra apocalipsis para que le conozcamos, para que el Espíritu Santo forme en nosotros la revelación de Cristo, la revelación de su palabra en nosotros. Qué hermoso, la verdad, que el Señor sea tan detallista con estas cosas. Bueno, entonces vamos a ver con el tiempo que me queda algunas palabras, versos que hablan de apocalipsis, que es la misma palabra que se define como revelación o la manifestación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es Apocalipsis, por ejemplo, y es ese libro, mire, es una tristeza cómo es que se desvirtuó la palabra apocalipsis o apocalipsis. La desvirtuaron haciendo creer que es una palabra de mortandad, es una palabra de sangre, es una de mortandad, o sea, de maldad. Y no es así. O sea, uno mira hasta películas que cuando hablan del apocalipsis, viene una plaga, la plaga del apocalipsis. Mire, cuando el apocalipsis en sí es una revelación de Jesucristo y que se nos muestre tal como es Él. Por ejemplo, Pablo lo escribió de esta manera. Mire cómo lo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 7. Aleluya. Léalo ahí conmigo. Dice así: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente ¿qué? La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquiera diría, sí, eso es cuando Él venga. No, Él viene en su parusía. Pero cuando Él venga, Él quiere encontrar a una iglesia que ya haya tenido
una experiencia formativa que haya sido preparada en la revelación del amado. De modo que cuando nos encontremos con el amado, no nos digamos, ¡ay, qué sorpresa! No, tal como te sentí, tal como te adoraba, tal como te buscaba, tal como te encontré en la palabra, estás ahí. Ahora, ¿qué deja el Señor? Bueno, aquí Pablo lo está mencionando, dice, los dones. Busquen los dones del Espíritu Santo, porque por medio de los dones van a poder nosotros encontrar esta revelación. Y mire, el que está con los dones y sabe de este momento, ¿qué va? Dice ahí la Escritura, léalo ahí, va a estar esperando ansiosamente. Aleluya. Vamos a tener esa esperanza que Él viene, Él viene. Bien, sigamos viendo otro verso. Mire aquí como dice Apocalipsis 1:1. Y dice, así abre el libro de Apocalipsis, que es la revelación. La revelación de Jesucristo que Dios les dio. Mire cómo dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Pero eso se escribió hace 2000 años. Claro, pero para Juan era una expectativa de decir, al que lo lea debe de decir, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y muchos lo leyeron y fallecieron esperándolo. Pero a nosotros que estamos vivos, puede ser que nos toque ya pronto. Pero ¿qué necesitamos? Una revelación de Jesucristo en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Bueno, sigamos viendo. Mire cómo dice este otro verso. En 1 Pedro 1:7. ¿Sabe que Pedro cómo escribió acerca de la revelación del Apocalipsis como término en revelación de Jesucristo? Mire cómo dice aquí. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, que lo que está diciendo él es, miren, el Espíritu Santo va a utilizar medios para acercarnos y que conozcamos al Señor y que seamos preparados, formados para Él. Pero Él va a utilizar la prueba. La prueba viene, mucha. No la vamos a poder quitar, viene. Pero el Señor te dice, pero yo quiero que estés firme cuando venga el día de la prueba. ¿Y que cómo? Por medio de la fe. Por eso es que si tú tienes fe y que se vuelve más precioso que el oro, cuando venga el fuego de la prueba, puedes salir victorioso en alabanza, en gloria. ¿Y cuál es el resultado? Que vamos a poder conocer mejor a mi Señor, a mi amado. Aleluya. Es lindo esto. Bueno, pero sigamos viendo otro verso. Mire, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Otra vez Pedro. Dice así, mire cómo dice. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Vamos a leerlo en grande. Dice así. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios, pero mire, poned vuestra esperanza completamente ¿qué dice? En la gracia que se os traerá en la revelación, otra vez en el Apocalipsis, en la manifestación en Jesucristo. ¿Pero cuándo? Cuando estemos nosotros en vida, cuando estemos nosotros siendo formados, cuando estemos siendo preparados. Y Él te dice, mira, para poder pasar la prueba de la fe para poder pasar el fuego de la prueba necesitas fe. Pero para poder abrir nuestro entendimiento y poner en acción esa palabra, tenemos que tener un espíritu que esté dispuesto a confiar en la gracia que Él nos da.
que es, Él dice, mi espíritu yo te la doy por gracia. Y si tú no te cierras, mire, si lo lindo aquí es no cerrarse, sino abrirnos a lo que el Espíritu tenga que darnos. Y con un espíritu que esté dispuesto a recibir, vas a poder encontrar esa revelación. Aleluya. Bueno, miremos otro verso adelante. Dice así: antes bien, en la medida, mire, en que compartís los padecimientos, vuelvo a repetir, antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, que dice, regocijaos. Diga conmigo, me regocijaré, para que también Apocalipsis, para que su revelación se regocije en mí con gran alegría. O sea, en otras palabras está diciendo es, si tú logras pasar las pruebas, si tú logras tener un espíritu abierto en el momento, el fruto de la prueba, en el momento que tú el Señor Jesús se te revele, o si tu entendimiento se te abre y lo encuentras, va a ser tal gozo, pero tal gozo que dirás, lo entiendo, y ahora sé que el Señor viene. Oh Señor, gracias, porque te manifestaste, te revelaste, Apocalipsis, en mi vida. Aleluya. Hermoso, la verdad que la Escritura es hermosa en su totalidad. Bueno, mi amado hermano, quiero terminar ministrándote y pedirle al Señor que, pues, te muestre cómo es que nosotros debemos de decirle, Padre mío, ayúdame a entender tus tiempos. Ayúdame, Señor, a entender que si estoy viviendo ahora tan cercana tu venida, que yo lo pueda comprender, entender y no me pueda cerrar, que no me cierre, sino que, Señor, dame la gracia para que mi espíritu esté abierto. Y si estoy pasando alguna prueba, Señor amado, que la prueba dé como fruto en tener esa revelación, esa manifestación de mi amado Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a seguir. Tenemos otras 4 palabras que seguir y explicar también. Y vas a poder disfrutar más esta hermosa experiencia de su venida, esperando al amado. Aleluya. Ahí donde estás, cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre, yo te pido, Señor amado, guarda a tus hijos, santifícalos, porque bien dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Por más sea que entienda tu palabra, la comprenda, pero si no tengo santidad, no te voy a poder ver. Padre, santifícanos en tu verdad y que podamos, Señor, tener una revelación de tu venida. Padre, yo bendigo a mi hermano y desde ya hoy reprendo toda obra del diablo, toda obra del enemigo, reprendo la enfermedad, reprendo la escasez, reprendo todo tipo de situación adversa que esté pasando y que la prueba se convierta en él un estímulo de gozo cuando te encuentre. Gracias, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y
Nos seguimos viendo el domingo. Bendiciones.